Hola, buenos días. Bueno, les voy a dar hoy la introducción a lo que es el paciente, la evaluación, al paciente neurológico. Acá vamos a empezar a hablar sobre otra vez lo que es la anamnesis del paciente neurológico, los principales motivos de consulta y un poco de exploración de pares craneales, que más que nada lo que yo le había pedido, los dibujitos y todas esas cosas, era para que se ubiquen en donde se originan y para que se hagan una idea de los signos que puede generar una lesión en estos pares, ¿no? Em, bueno, yo lo puse acá como aproximación al paciente neurológico porque cuando uno vamos a tener, si no tenemos todos los estudios y si no tenemos quizás el acompañamiento del paciente, porque muchas veces el paciente no se encuentra en condiciones mentales buenas para decirnos qué es lo que siente. Por ahí los datos que nosotros vamos a extraer de él no van a ser por ahí lo que me guíen quizás con certeza para ver qué es lo que tiene, ¿no? Eso por ahí lo vamos a ir viendo a medida que va pasando el tiempo. Se puede explorar, pero la mayoría de las veces los pacientes neurológicos no suelen responder de una manera coherente muchas veces, o no lo pueden hacer porque no se encuentran en un estado mental adecuado. eh, Suelen ir acompañados de algún familiar. Entonces, quizás el relato que nosotros vayamos a tener no va a ser, eh, si nosotros no lo dirigimos, quizás nos van a orientar a otra cosa. Porque hay veces también mucha información subjetiva de parte del paciente, porque acuérdense que un paciente, por ejemplo, con un ACV tiene una afectación emocional muy grande porque se siente inútil, que no puede hacer nada, que no se puede mover, como no puede hacer los movimientos que quiere. Entonces, aparte del daño neurológico que tiene una afectación emocional. Lloran durante la consulta, sufren mucho dolor. eh, entonces, por ahí se complica un poco al momento de la exploración. Eh, la idea es dirigir un interrogatorio adecuado, ¿no? Pero sin sugestionar al paciente, sin hacerlo decir lo que yo quiero que me diga, ponerle, ¿viste? Por ahí no tiene algún síntoma y yo con la pregunta que le hago al paciente por ahí tiene la necesidad de decirme. Eh, y eso, digamos, más que nada es lo que nos va a guiar a nosotros a saber qué camino vamos a seguir y qué evaluación vamos a hacer. Bueno, yo hago una historia clínica, otra vez de la misma manera, se realiza una historia familiar, porque a partir de ahí puedo ver algunos antecedentes, ¿no? Antecedentes ya sea, en este caso, enfermedades relacionadas a nivel neurológico, migrañas, epilepsias, neuropatías, lo que sea que me puedan haber dicho de algún familiar, algún antecedente familiar o algo, que me digan, muy si mi mamá tenía, la mamá tenía epilepsia, o no, a veces no tienen nada, a veces vienen como por ejemplo, yo conozco un caso de una nena que nació con la familia todos bien y la nenita tiene una encefalopatía. Eh, También sobre cómo están los pacientes, digamos, cómo se sienten, cómo han tenido algún antecedente, si no han tenido algún síntoma anterior, si no tienen una enfermedad de base. Por ejemplo, hay enfermedades que generan problemas neurológicos con el tiempo. Diabetes, por ejemplo, es una enfermedad que me va a llevar a un problema neurológico. Alguna pavada, a veces piden, sí, pues yo tengo alguna parestesia o algún hormigueo a nivel del brazo. Ah, entonces todas esas cosas cuentan al momento de guiarnos hacia una alteración. Obviamente otra vez volvemos a poner los hábitos. Si tiene alguna enfermedad cardíaca, eh, si consume alcohol, ¿eh? Porque esto le va a dar, y ahí me va a llevar, por ejemplo, a una polineuropatía, una encefalopatía, y algunos medicamentos también tienen alteración neurológica y afectan, por ejemplo, eh, el habla, a veces lo relajan demasiado, a veces generan temblores en las personas. Entonces, todas esas medicaciones, todo eso me viene re bien a mí y es sumamente importante al momento de la ficha.
historia laboral, a qué se han dedicado, si han estado en contacto a veces con algunos tóxicos industriales, por ejemplo. Gente que trabajó con mercurio, plomo, gente que trabaja, por ejemplo, la soldadura. Bueno, esa gente puede tener con el correr del tiempo alguna alteración neurológica porque trabajan con plomo. También, si no están como en el momento de la alimentación, digamos, si no se encuentran desnutridos, hay un déficit de vitaminas, bueno, todo eso es importante saber. Uno tiene que observar si está, por ejemplo, el paciente capléctico, flaco, que se le ven las clavículas, la mandíbula, acá en la sien, digamos, lo que es el ángulo orbitario sobresale mucho. Podemos llegar a, pues, que puede ser con una desnutrición severa y puede afectar también a nivel neurológico. Bueno, otra vez seguimos con la anamnesis. Hay que preguntar sobre antecedentes patológicos. Tenemos que delimitar los cuadros, por ejemplo, previos. Como yo le explicaba, sí, porque la semana pasada me dolía el brazo, veía doble, tenía aumentado el dolor, por ejemplo, me dolía mucho a una zona, a nivel de la zona de la cara. Todo, digamos, todo sirve al momento de la ficha, la toma de datos para saber ante qué estoy. También hay problemas, por ejemplo, de hipertensión. Hay factores de riesgo, por ejemplo, en una ACV, obesidad, hipertensión, hipercolesterolemia, sedentarismo, que una persona es un fumador. Todo eso, por ejemplo, a una ACV. Digamos, es un factor de riesgo. Después, bueno, ahí también podemos tener en cuenta enfermedades que hayan tenido cuando eran niños, convulsiones, sufrimiento fetal. Bueno, eso ya me da otro tipo de patología y de más que nada diagnóstico, porque yo voy a ver y observar otras cosas, ¿no? Va a haber otra sintomatología que me va a guiar a eso. Bueno, siempre existen principales motivos de consulta. En el caso de neurología, los dolores de cabeza, las cefalalgias. En estos casos existen varios motivos, lo vamos a ver más adelante. Pérdida aguda de la conciencia, trastornos convulsivos, pérdida de la fuerza muscular, dolor y parestesia, vértigo, trastornos visuales, alteración de la conciencia, deterioro de las facultades intelectuales, por ejemplo, gente que no estaba bien y de golpe ya no se olvida las cosas, no puede hacer lo que habitualmente hacía correctamente. Trastornos del movimiento y bueno, y hay otros. Yo voy a ir ahora más o menos a hablar un poquito sobre cefalalgias. Hay dos cefalalgias, las agudas, personas que jamás hayan sentido dolor de cabeza, por ejemplo, digan, nunca tuve dolor de cabeza, ahora se me presentó un dolor agudo. Bueno, ahí tenemos que tener en cuenta el tiempo en que se fue manifestando, digamos, esta enfermedad, la cronopatología. Ahí me lleva, por ejemplo, yo lo puedo relacionar con una meningitis. La meningitis va relacionada a otros síntomas, pero una forma de evaluar, por ejemplo, es rigidez a nivel de la nuca. Bueno, en casos también muy graves, tumores, hemorragias a nivel cerebral. Y todo eso, bueno, en un caso de una aguda. Después ya las crónicas, me puedo orientar más que nada a problemas vasculares. A nivel venas y también en otros casos a ver psicógenas, por ejemplo, de gente que tenga algún trastorno psicológico. Lo importante que tenemos que saber acá es la cronopatología, que es el tiempo de evolución de la patología, cómo se inicia de manera brusca, cuando aumenta movimiento, por ejemplo, maniobras que agravan y alivian, qué momentos se siente mejor o no, si altera el sueño y si aumenta el dolor de cabeza con la prueba de Valsalva. Y ahí si aumenta bajo esto, digamos, estamos ante un cuadro de hipertensión endocranial.
Y ahí, bueno, hay que valorar, tenemos que valorar la edad, el sexo, la sintomatología, porque esto nos va a llevar a saber si, por ejemplo, no es una hidrocefalia o alguna otra lesión. También pueden ser cefaleas extracraneales, por ejemplo, a nivel de la visión, causas a nivel cervical o vértebro-basilar, que le llaman también, porque comprime la irrigación al cerebro y da dolor de cabeza, y hay también una neuralgia de Arnold. Bueno, todo viene a veces por problemas extracraneales. Seguimos con el siguiente motivo de consulta, que es la pérdida aguda de conciencia. Se puede dar, es muy común, a veces pasa que en adolescentes, por ejemplo, se desmayan por una hipoglucemia cuando están creciendo, que no quieren comer, algún traumatismo también. Síncopes cardiovasculares, por ejemplo, hay personas mayores que tienen síncope, que es como pierden el conocimiento y por ejemplo, el cardiovascular o que tiene sintomatología vegetativa, da otra sintomatología a su vez. Puede dar náuseas, la persona que tiene esto automáticamente también se defeca en el momento de tener el síncope. O si no, hay síncopes solos que se caen, pierden la conciencia un ratito y después vuelven a su estado normal, se acuerdan de todo, no tienen... Lo que hay que preguntar acá es, para ver si no es una epilepsia, cómo se siente antes y después. Normalmente en la epilepsia hay un aura. Aura es cuando ya la persona va a sabe que le va a dar la epilepsia. Los chicos, las personas que te padecen, y la fase poscrítica. Tienen momentos de relajación, tienen todo unas fases, digamos, que se pueden manifestar antes, entonces que nos llevan a nosotros a comprender por ahí si estamos ante una pérdida aguda de conciencia o unas causas epilépticas. También hay causas paroxísticas. Hay gente que se para de golpe y se marea y bueno, por ahí se desmaya. Es como un desmayo, digamos, la pérdida aguda de la conciencia. Bueno, las causas vertebrobasilares, una espondiloartrosis cervical también, hipoglucemia, hay gente que está muy nerviosa y se desmaya ante accidentes, qué sé yo, pérdida aguda de la conciencia. Trastornos convulsivos. Acá los trastornos convulsivos hay que ver, digamos, también la frecuencia con la que tienen. Hay que ver si hay a familias que tienen y heredan, digamos, a sus hijos o antecedentes en la familia. Por ejemplo, tenemos que saber también en cuánto tiempo, digamos, cuántas veces ha tenido, con qué frecuencia ha tenido los trastornos. Ahí se interroga la forma de comienzo de la aparición de los fenómenos. Hay motores sensitivos sensoriales y está la postcrisis. Hay una epilepsia idiopática. De un día para otro, pum, surgen trastornos convulsivos. Otro motivo de consulta es la pérdida de la fuerza muscular. Eso a nosotros nos compete muchísimo, nosotros tenemos que estar atentos a esto y saber, por ejemplo, la distribución e intensidad de la pérdida, por ejemplo, si es una monoplegia, monoparesia, es un hemicuerpo, es una hemiplegia o una hemiparesia, acá me equivoqué, tengo que corregir, no es hemoparesia, es hemiparesia, de zona distal o zona proximal, digamos, eso me va a llegar a mí a saber más o menos también el origen, si no es central o periférico. Acá debo explorar, por ejemplo, pares craneales, tengo que saber qué es una ptosis palpebral, que lo relacionan mucho con, por ejemplo, yo a nivel muscular, digamos, lo puedo relacionar con una miastenia gravis, que es una enfermedad por una falta de una enzima a nivel del espacio intersináptico. Entonces, genera como, bueno, en este caso la ptosis es un mínimo, digamos, un desencadenante, algún signo patognomónico que me va a llevar a mí a saber que puede tener una miastenia gravis. Puede haber otros problemas, por supuesto, más que nada a nivel ocular, a nivel de un par craneal también. La afección de los músculos respiratorios. Tenemos enfermedades neuromusculares que son
las que me van a llevar, o las distrofias, por ejemplo, que son las que me van a llevar a corregir acá, digamos, que afectan al diafragma, por ejemplo, ELA, Duchenne, distrofias musculares, la bífida, hay una que es, no me acuerdo ahora el nombre, pero hay varias distrofias musculares que llevan a una afección de los músculos, más que nada el diafragma, al que lo llevan a afectar. Y ahí, bueno, es complicado porque la persona se le dificulta la mecánica ventilatoria y bueno, puede llegar a la muerte. Dolor y parestesia también son, los que puse un asterisco son como que yo le doy más importancia a nivel kinesiológico, trastornos sensitivos, por ejemplo. Tenemos las parestesias, que son sensaciones anormales subjetivas. El paciente me va a decir, "Ay, de momento como siento como que se me adormece, aumento la sensibilidad". Dice estesias, alteraciones de la sensibilidad, por ejemplo. Le duele más, le duele menos, hay zonas que le duelen un poco. Analgesia y anestesia, por ahí el paciente hay zonas que no sienten, por ejemplo las quemaduras. Las quemaduras, bueno, sabemos que no va a sentir cuando es una quemadura, por ejemplo, de grado 4, que ya, digamos, todas las terminaciones nerviosas se vieron afectadas, entonces la persona pierde sensibilidad. Analgesia es cuando, por ejemplo, igual se me anestesió una mano, unos deditos acá de las puntas, a veces también pasa. Ver el origen de la lesión. Si nos persisten, por ejemplo, que no se deban a problemas neurológicos, tengo que evaluar, digamos, a nivel más profundo la localización, la irradiación, la persistencia, la intensidad, aumentan o disminuyen en determinadas posiciones, por ejemplo. Hay distintos tipos de prueba de sensibilidad, que es la profunda y la superficial. La superficial, por ejemplo, la podemos hacer por medio de estímulos. Podemos probar la sensibilidad táctil, por ejemplo, probar con dolor, con algún tipo de eh, alguna plumita, yo tengo, por ejemplo, el martillito de los reflejos, que tiene como una especie de agujita. Bueno, después más profunda se puede probar, digamos, con algún tipo de reflejo, digamos, alguna reacción térmica, por ejemplo, alguna vibración, probar, por ejemplo, con los ojos cerrados, tocar algo y a ver si recuerdan la forma, si pueden percibir. Eso es más profundo ya, porque tiene que ir más que nada también a nivel del sistema nervioso. Entonces, después vamos a probar en la práctica. Yo le voy a llevar unas distintas formas de evaluación y lo vamos a hacer. Vértigos. Hay dos tipos de vértigos, el subjetivo y el objetivo. El subjetivo, la persona siente que el cuerpo se desplaza, que rota, ¿viste? Que la persona está rotando. En cambio, en el objetivo siente que alrededor, los objetos, todo alrededor se le da vuelta y él se siente quieto. En cambio, en la subjetiva es uno mismo, que se da cuenta, digamos, percibe como un desplazamiento rotatorio del cuerpo. Para saber si es central o periférico, por ejemplo, debemos saber también las formas de inicio, los síntomas, si están asociados a náuseas, vómitos, sudoración o hipotensión. Tenemos que saber eso, tenemos que controlar, tenemos que preguntar, ¿te da alguna otra sintomatología? ¿Te baja la presión? Por ejemplo, hay factores que alivian o empeoran la posición de la cabeza con los ojos cerrados, con los ojos abiertos. Hay causas que me van a llevar a saber si es central o periférico, por ejemplo, otorrinológicas, que ahí puedo decir que más que nada es periférico, y otras como neurológicas, que me da parálisis facial, anestesia en mi cara. Entonces yo estoy calculando ahí que ella me puede estar asociado más a un vértigo central. También puedo tener virus, una isquemia, algunos medicamentos, eso. Trastornos visuales. Esto más que nada va a hacerlo un oftalmólogo, pero
también es importante saber al momento de la consulta neurológica porque a nosotros nos va a llevar a comprender a veces si es una lesión también central o periférica, digamos, o más externa, más que nada es de la agudeza visual y listo. Son parálisis oculares, la mirada o de la mirada conjugada, por ejemplo, tiene diplopía, persona W. Después está el extravismos, ptosis palpebral, que como le dije que es el párpado, pueden ser los dos párpados, se digamos bajan, desciende, aumenta la cavidad orbitaria, digamos palpebral, exploración de, ahí tengo que explorar los pares craneales. También vamos a la alteración de la conciencia, es otro motivo de consulta, que establecer la forma de inicio, si es de instauración brusca o lenta, o progresiva, digamos, se va de golpe, la persona se da cuenta que se está cayendo, digamos, antecedentes traumáticos, traumatismo craneoencefálico, cefaleas, epilepsias, eso tengo que ver, ingestas de alcohol u otros tóxicos, enfermedades previas, antecedentes psiquiátricos. La gente pierde la conciencia, pierde el conocimiento, que no es lo mismo que un desmayo o los síncopes. Deterioro de las facultades intelectuales, se da mucho en ancianos, se desorientan, pierden la memoria, no se ubican en espacio ni en tiempo, olvidan cosas básicas que por ahí lo hacían. Ya no, por ejemplo, no pueden comer, valerse por sí mismos, tienen que depender de otra persona. Si a esto se lo pasa más de 3 meses, ya se lo denomina demencia. La verdad que es sumamente triste. Después tenemos los trastornos de movimiento. Bueno, ahí tenemos varios. Puede ser convulsión o disinesia. La convulsión, sabemos que es de carácter, se puede dar de dos caracteres, tipo paroxístico, por cambio de posición, por algún accidente. También lo relacionamos con la epilepsia. La disinesia son movimientos anómalos, involuntarios. Generalmente aparecen en reposo, aumentan con el movimiento y desaparecen en el sueño. Se puede dar, por ejemplo, los temblores, el Parkinson. El Parkinson desaparece en el sueño y aumenta con el movimiento. Y en el reposo disminuye. Aparecen en el reposo. Quiero corregir acá, perdón. Y no vuelve. Vamos a corregir esto otra vez. Y después hay disinesia de carácter paroxístico, que lo vamos a ver más adelante, porque tiene una etiología bastante acá. Tenemos temblores, corea, que son todos disinesias, adetosis, mioclonías, balismo, distonías, están todas relacionadas con el movimiento. El temblor, bueno, presencia de movimientos rítmicos, oscilantes, a veces hay más leve, que yo a veces lo puedo percibir a nivel de manos nomás, o el grosero que es a nivel de cuerpo completo. Su localización, bueno, va a circunstancias en las que aparece reposo, postura, movimiento. En situaciones que disminuyen la ingesta de alcohol, tratamientos. Hay personas que consumen alcohol y puede aumentar un poquito el temblor. Otros síntomas, por ejemplo, asinesia, ataxia, rigidez. Eso me van a llevar a otras patologías neurológicas, por ejemplo, que me pueden llevar a, por ejemplo, algún problema de una encefalopatía y algo así. La corea, también Parkinson, corea, presenta movimientos breves, irregulares y rápidos que afectan grupos musculares. Se da, por ejemplo, a veces en hepatopatías, embarazos, fiebres reumáticas. Son movimientos que a veces no se perciben tan rápido,
porque son algunos músculos, algún brazo nomás, por ejemplo, viste que, bueno, pero sabemos que puede ser a nivel neurológico la lesión. Atetosis, movimientos continuos, lentos, como un perezoso ponerle, viste, pero son como que dedos en la mano, la lengua, pacientes con trastornos neonatales, hipoxia histérica, por ejemplo. Yo tengo una pacientita que tiene atetosis, que tiene en la lengua, movimiento que mueve todo el tiempo, con la lengua afuera. Las manifestaciones neurológicas de coria, distonía y miopatía van juntas, digamos. Mioclonías, contracciones musculares bruscas. Estas son bruscas. Inclusive a veces pareciera que va a dar como movimientos irregulares que pueden desencadenarse por un estímulo sensorial, por ejemplo las luces, eh, y bueno, van asociados, por ejemplo, también a enfermedades como epilepsia, retraso mental, los balismos. El balismo se trata es involuntario de una extremidad. Es de carácter violento, levanta el brazo de golpe, la pierna puede dar una patada, digamos, son bastante llamativos, no es que pasan desapercibidos. Distonías. Por ejemplo, acá lo que va a hacer es contracciones bruscas de los músculos agonistas y antagonistas, o sea que le va a impedir directamente el movimiento. Eso se da muchas veces en los ACV, espasmos de torsión que se pueden dar también en encefalopatías. Estos en este caso se diferencian de la coria porque son continuos y tienen distintas naturalezas, por ejemplo, no se dan en grupos musculares ni en eso. Acá hay otra alteración. Tics, no sabemos que los tics son movimientos también espontáneos de una parte que pueden controlarse voluntariamente, pero no siempre, por un ratito. Y hay otros. A veces no lo pueden controlar los tics nerviosos. Bueno, otros motivos, por ejemplo, son del lenguaje y de la marcha. Del lenguaje tenemos mutismo, afonía, disartia, afasia. Son problemas al hablar, que tienen problemas, por ejemplo, en la vocalización, problemas que no le permiten reproducir las palabras. Bueno, hay gente que tiene la voz tomada, por ejemplo, en los adultos mayores se da muchas veces, con un problema neurológico. Yo calculo que también algo por ejemplo, ahora con el coronavirus, para mí que afecta a nivel neurológico, entonces que produce también afonía y mutismo, bueno, no, directamente no sale la voz. Disartria es como palabras irregulares, la gente no puede también. Afasia y disartria están medio parecidas. Son. A ver, le voy a explicar, le voy a mostrar algo acá, a ver si puedo. Bueno, no lo encuentro, le voy a mostrar después. Alteraciones de la marcha. Suelen estar asociadas a enfermedades neurológicas, por ejemplo. Tenemos un montón de tipos de marchas relacionadas con las alteraciones. Por ejemplo, tenemos la marcha parapética, la marcha cerebelosa, marcha de ataxia sensorial, marcha vestibular, marcha de las corias, marcha de las distonías musculares, marchas deformantes, marchas de las miopatías. Hay distintos tipos. Se pueden dar, por ejemplo, tenemos la marcha tavística, que es la marcha, digamos, sensorial que está ahí, que se da, por ejemplo, en el caso de una lesión de la conducción de la sensibilidad propioceptiva, por la lesión del nervio periférico, raíz dorsal. El paciente también no es consciente de la posición de la extremidad y por ejemplo, el paciente pone su pie, lleva su pie hacia adelante, pero no reconoce el movimiento, digamos, y quiere hacerlo, pero no lo puede hacer. Y también a veces se puede dar, por ejemplo, como una marcha en guadaña, que es parecida a la marcha, por ejemplo, de los hemipléjicos. La marcha cerebelosa, por ejemplo, que me faltó la A acá, esa marcha, el paciente aumenta las bases de sustentación, es como el borracho, que tiene que mantenerse para mantenerse en equilibrio, ¿no? Después está la marcha parkinsoniana, hay marchas, por ejemplo, espásticas, que
por ejemplo, hay marchas contra... los pacientes dan pasitos cortos, las marchas de miopatía tienen una marcha en puntitas de pie, por ejemplo, a veces, ¿viste? Porque hay alteraciones en la coordinación, y porque tienen algún problema a nivel muscular. La marcha de parkinsoniana es una marcha cortita, dan pasitos cortos. Y así hay unas cuantas marchas. Yo les voy a mostrar la siguiente clase. Porque la única forma de poder mostrar es digamos, visualizando, ¿no? Y en la práctica. Bueno, esto es largo, pero acá vamos a hablar de lo que es la exploración de pares craneales. Y más que nada yo le quiero... Los pares craneales son nervios craneales o pares craneales que le llaman, o nervios cerebrales, que se encuentran, que no llegan a salir por la médula espinal, sino que salen por huequitos que tiene nuestro cráneo, nuestro sistema nervioso, y se dirigen hacia zonas cercanas y a veces un poquito más lejanas, por ejemplo, estómago, alguna parte de esfínter, intestino, órganos sexuales más abajo. Que forman parte obviamente del sistema nervioso periférico junto con los nervios espinales. Acá tenemos, por ejemplo, tenemos el sistema nervioso central que está formado por el encéfalo, la médula espinal, y el sistema nervioso periférico que está formado por los nervios craneales, que son 12 pares, que serían 24, y los nervios espinales, que son los nervios que van a ir a mandar información y a traer información para que se produzcan, digamos, todos los movimientos y las sensaciones y qué sé yo, la parte sensitiva. Acá más que nada está explicadito dónde nacen los espinales, dónde nacen los craneales, los orígenes, que tienen un origen aparente y un origen real. Yo lo voy a poner en la explicación más que nada el origen aparente. Acá presentan en los nervios espinales, solamente presentan un origen medular. El segmento inicial es único. Acá los espinales presentan raíces a nivel dorsal, ganglios, anexos, una ventral, uno dorsal. La distribución de los nervios craneales está a nivel de cabeza, cuello, tórax y abdomen, porque en realidad se dirige ahí a esas zonas, y en los nervios espinales se distribuyen cabeza, cuello, extremidades, tórax, abdomen y el resto del cuerpo. Estos son los pares craneales. Tenemos par 1, que es el olfatorio, el par 2, que es el óptico, el par 3, que es el trigémino. Miren, está toda acá la parte del tronco cerebral. Acá viene la médula ya. Parte del bulbo, protuberancia y el encéfalo. Entonces tenemos que tener en cuenta los dibujitos que le hice hacer, porque acá es donde van a nacer los pares craneales, van a tener su origen. El troclear, el oculomotor, el 3, el 4 y el 6 se van a evaluar siempre juntos, pues después ya lo van a saber por qué. El trigémino, el nervio facial, que es el par 7, el trigémino es el 5. Bueno, acá están los dibujitos, vamos a pasar porque lo siguiente es ahí donde se van a guiar un poquito mejor. Bueno, la exploración de los pares craneales. El par 1 ya le dije que es el nervio olfatorio, es el nervio de la olfacción. El origen aparente, digamos, de oler, es la cara inferior del bulbo olfatorio, ubicado sobre la lámina cribosa del etmoides. Viste que el etmoides está por encima del esfenoides, adelante acá, y tiene digamos, a cada lado de la crista galli, que salen así unos recorriditos, esas dos antenitas que se ven. Y ahí, bueno, van y tiene un recorrido, digamos, ¿viste? Las fibras nerviosas provenientes de las células bipolares, que están en realidad, las células bipolares se encuentran a nivel del origen real, más arriba, más al centro, más adentro, más profundo del bulbo olfatorio.
Solo se examina si hay trastornos del olfato, por ejemplo, utilizando menta, café o otras sustancias aromáticas. Por ejemplo, yo tengo una duda, por ejemplo, ahora con respecto al coronavirus también, que la falta, la anosmia, por ejemplo, es a causa de una lesión a nivel del sistema nervioso, digamos, de este par craneal, entonces que está a nivel ya de como que inflama o produce alguna alteración a nivel del bulbo olfatorio. Los órganos que inervan son dendritas bipolares del epitelio de la mucosa olfatoria, ya más que nada adentro. Evaluación, la percepción de los olores. Las patologías que da es anosmia, hiposmia, hiperosmia, cacosmia, parosmia. Y yo le voy a decir más o menos qué es cada una para que ustedes. Alucinaciones olfatorias. Siento determinado olor. Está bueno, digamos, saber más o menos cuál es la alteración. Por ejemplo, la anosmia es la pérdida de la agudeza olfatoria. Nada, lo que nosotros tenemos ahora con el coronavirus. La hiposmia es disminución de la agudeza olfatoria. Casos de tumores, por ejemplo, en el lóbulo frontal se puede dar. La anosmia se puede dar muchas veces con rinitis también, así que por ahí yo que padezco, no estoy padeciendo la rinitis, a mí no me pasa que pierdo la audición, la olfacción, el olfato. La cacosmia, percepción alterada de los aromas. Puede ser que sienta otro tipo de, por ejemplo, casos de epilepsia también puede ser, o rinitis alérgicas. La carosmia, la cacosmia es la percepción de los olores desagradables. Casos de, por ejemplo, siente olores a gases, bueno, eso todo el tiempo es como que a gases, por ejemplo, fecales, olor a vómito, se siente también a veces suelen sentir. Bueno, estas son las patologías que se ven. Después está el par craneal 2, que es el óptico, sensitivo, se explora mediante exámenes de agudeza visual, perimetría manual, fondo de ojo, esto lo hace un oftalmólogo. El origen es el ángulo anteroexterno del quiasma óptico, que son esas dos cositas verdes que se veían hoy, que es el quiasma óptico. La valoración de la agudeza visual la puede realizar mediante pruebas para visión cercana o lejana, o le puedes preguntar, pero eso más que nada lo hace o que lea, por ejemplo, el periódico, a ver si lo puede leer, si aumenta o disminuye la mano para ver si no tiene algún tipo de alteración, alguna miopía, astigmatismo o alguna otra lesión. Bueno, vamos a ver entonces los pares craneales 3, 4 y 6, que son responsables de la motilidad ocular extrínseca y extrínseca y suelen explorarse todos juntos, porque así, digamos, vos le haces los movimientos oculares en todas digamos, los rangos cardinales, digamos, hacia arriba, hacia abajo, en todas las direcciones, digamos, no le vas a decir, no, ahora te voy a explorar solo uno, entonces me tenés que mirar hacia allá. Te lo exploras todo junto y evalúas. El motor ocular común, que es un tipo de nervio motor y también es sensitivo, o que se lo puede dar, o se lo podemos decir que es mixto también porque es simpático y parasimpático. Origen aparente, tiene la fosa interpendicular del mesencéfalo. ¿Se acuerdan donde allá un poquito más arriba? A ver si puedo mostrarle. Acá, en esta fosita, en el lóbulo motor, el mesencéfalo acá arriba. Los órganos que inervan son los músculos extrínsecos del ojo, excepto el recto lateral y el oblicuo superior, porque inerva el recto superior, el oblicuo inferior, todos menos estos dos. El elevador del párpado superior, músculo tarsal de Muller, que es simpático, está con la parte autónoma, músculo ciliar, que abomba el cristalino, más que nada en la intimidad del ojo. Pues acuérdate que después tenemos el esfínter de la pupila, que es lo que me va a producir una miosis, por ejemplo, midriasis. Evaluación de los movimientos oculares, por ejemplo, yo le puedo hacer reflejo pupilar directo o consensual, se le hace con una luz,
convergencia, por ejemplo, test de acomodación. Un test de acomodación se hace, digamos, para ver de movimientos oculares, para ver si vuelven los dos ojos juntos, los dos globos oculares juntos o no. El 4, que se evalúa también con el mismo, con el par 3 y con el par 6, se llama patético o troclear. Es un nervio motor voluntario. Da origen en la cara posterior del mesencéfalo. Inerva el músculo extrínseco del ojo porque es el oblicuo superior. Ahora vamos a ver los músculos, te voy a mostrar bien la fotito. Por ejemplo, da un estrabismo convergente, una mirada, digamos, un ojo mira hacia un lado y el otro mira hacia el otro lado, digamos contrario. No contrarresta con los otros músculos extrínsecos, consecutiva dificultad para bajar las escaleras, le cuesta descender porque viste que uno tiene que bajar la mirada y se le dificulta. La evaluación del paciente debe seguir el dedo del profesional con la mirada mientras mueve hacia arriba, hacia abajo y hacia afuera. Normalmente no lo va a poder hacer, porque perdón, si es convergente es hacia adentro. Está mirando como mirando el ojito hacia adentro. El par craneal 6, que es el ocular externo, motor ocular externo o abducen también se lo llama. Este tiene el origen aparente en el surco ponto-vulvar cefálico y las pirámides del bulbo, un poquito más abajo, en la cara ventral del tronco cerebral. Ventral sería, o sea que toda la cara sería anterior. Son los responsables de la motilidad ocular extrínseca e intrínseca y suelen explorarse juntos. Gira el globo ocular hacia afuera y la patología es extravismo convergente. No sé, no me sale a mí ahora doblar los ojos. Estos son, por ejemplo, acá tenemos los músculos del ojo. Como decía, el óculo motor, que es el par 3, inerva el recto superior, el oblicuo menor y el recto inferior. El troclear solo inerva el nervio troclear, que se encuentra, el oblicuo menor, mayor, por favor, perdón, que se encuentra en la parte superior del globo ocular y es oblicuo, acá en la zona oblicua, y tiene un movimiento oblicuo. Después tenemos el abducen, que inerva el recto externo. El interno se encarga del óculo motor. Entonces, si tengo una lesión, por ejemplo, a nivel del óculo motor, este músculo no va a responder y puede ser que tenga un extravismo convergente, como también lo tiene con el abducen. Bueno, acá están los músculos ciliares, que hablaba también ahí, que son músculos de la pupila, del cristalino, son los que van a dar una bombar o no al cristalino, que son más que nada simpáticos, y después producen el esfínter pupilar, en el caso del abducen, que produce la miosis. Midriasis, fíjense, la pupila agrandada, miosis, la pupila chiquita. Esto se produce con estímulos, pueden ser parasimpáticos, por ejemplo, o simpáticos, o pueden ser también por estímulos de luz, digamos, internos, por alguna droga, qué sé yo, o puede ser también con alguna luz, se produce también la contracción y la relajación de la pupila. Estamos en lo mismo, estamos recordando los músculos, qué movimientos hacen. Recto lateral, que es el nervio 6, que es el abducen. Acá no están los oblicuos, acá está el oblicuo superior, recto inferior,
El inferior debería estar acá. A ver si hay un error acá en el dibujo. Motor, entonces el 3 es motor ocular común o oculomotor, también se lo llama. El 4 es el troclear o patético. El 6 el motor ocular externo o abducen. Estos son los movimientos oculares que se le pide al paciente. Si tiene una lesión a nivel del músculo el recto lateral interno, no va a poder realizar este movimiento, entonces vamos a tener una lesión a este nivel. El otro, le pedimos que haga hacia el otro lado y no lo puede hacer, entonces va a tener una lesión a nivel del otro. Este es el par 3 y este va a ser el par 4. Entonces así tenemos que ir más o menos relacionándolos. Seguimos explorando la motilidad extrínseca del globo ocular. Se solicita al paciente que mire una luz, bueno, lo que estamos hablando. Y hay, por ejemplo, lesiones a nivel neurológica que enfoca, por ejemplo, a ambos ojos y se refleja un reflejo de córneas. Si existe una alteración, digamos, en los movimientos oculares, se puede observar una asimetría en ese reflejo, que se le ilumina de un lado y el reflejo se ve en la otra, como consensual, se llama así. En caso de diplopía, se comprobará si esta es monocular o biocular, tapando alternativamente ambos ojos, la posición en la cual la diplopía es máxima, ya que solo puede iniciar un músculo efecto. Bajo esta maniobra se puede valorar si existe nistagmo, si es unilateral, horizontal. Nistagmo es un movimiento también irregular de los ojos que no se pueden controlar. También se debe valorar el tamaño de la hendidura palpebral, si aumenta o disminuye. Ahí yo le mostré una fotito, le puse cómo es la proptosis, optosis palpebral. También se lo puede valorar con diferentes enfermedades desde el punto de vista, digamos, muscular a nivel del par craneal o ya a una lesión más complicada. Por ejemplo, miastenia gravis u otra enfermedad neuromuscular. Este, por ejemplo, afecta el par 3, el oculomotor, tiene una ptosis palpebral. Después tenemos la motilidad intrínseca, o sea que estamos más que nada internamente a nivel del ojo. Se va explorando el tamaño pupilar y los reflejos. Fotomotor consensual, como explicaba recién con el tema de la luz. La conjugación y convergencia, el movimiento, digamos. Tamaño de pupilas, reflejo fotomotor y consensual. Conjugación de la mirada. El paciente debe seguir una luz en distintas direcciones. Debe valorarse la sincronía de ambos ojos durante la exploración, digamos, cómo los mueven, qué movimiento. Si tienen posibilidad de mirar hacia arriba, tenemos una parálisis de verticalidad, lesiones de la protuberancia y la comisura blanca posterior. Bueno, ahí tenemos, más o menos nos va guiando a dónde vamos a tener una lesión. El reflejo de acomodación y convergencia otra vez. Ahí se examina observando la pupila. Cuando la vista cambia de un objeto distante. Bueno, la distancia, digamos, se va acercando y alejando el dedo del explorador, digamos, a ver cómo se acomoda el ojo. A veces, bueno, cuando tienen que ser sincrónicos, digamos, tiene que alejarse. Digamos, como que se aumenta un extravismo, digamos, mientras está alejado el dedo, digamos, como que los ojos se encuentran más paralelos. Cuando nos acercamos a la nariz, los dos ojos se orientan hacia el centro de la nariz. Después vamos a ir a explorar el par 5, que es el par craneal o 5 par craneal o trigémino. Este tiene una función sensitiva y otra motora, que hay que explorarlo separadamente. El origen aparente, perdón que me levanté temprano, cara lateral del puente, braquia pontis se llama, se ve bien en la protuberancia. Está. Así que ahí van a ver una salidita del trigémino. La parte sensitiva debe realizarse valorando la sensibilidad. Vamos a borrar esto que está doble. La sensibilidad de sus 3 ramas faciales, de abajo a arriba, comparativamente a ambos lados. No debe olvidarse el reflejo corneal,
que se explora tocando suavemente la córnea, obviamente que al paciente le va a molestar. Va a tener una reacción de cerrar el ojo, la córnea se siente, se percibe. Hipoestesia, por ejemplo, no va a tener sensación, no va a sentir, puede verse una lesión pontocerebelosa o del tronco cerebral, un poquito más arriba. La parte motora, las ramas de sensibilidad digamos, se evalúan con algún tipo de plumita, con algún tipo de temperatura, toda la parte sensitiva de la cara, digamos, todo lo que sea a nivel digamos, de la ceja, lo que es a nivel de los labios, acá la rama, digamos, lo que sea del malar, del músculo malar, o digamos por superior al macetero, superior al maxilar superior, por ejemplo, toda la zona de esta del maxilar superior se debe explorar, la zona del maxilar inferior, de lo que sea la mandíbula, digamos la rama descendente, todo eso se debe explorar con la parte sensitiva. La parte motora, cuando, por ejemplo, pedirle al paciente que haga fuerza con los dientes para ver la fuerza, se le pide que abra y cierre la boca y le pone un poquito de resistencia. Se debe explorar el reflejo de maceteros, hace un golpe a nivel de acá. Normalmente el paciente debe tener la boca entreabierta y bueno, y ahí se produce, digamos, un movimiento de reflejo. Una excitación indica la lesión de la motoneurona superior por encima del núcleo del par 5. Estamos hablando ya de una lesión a nivel neurológico por encima. Digamos, si está hablando de motoneurona superior, estamos hablando de una lesión central. Después el par 7, porque el par 6 ya lo exploramos, que es el abducen, junto con el 3 y el 4. El par 7, que es el par craneal mixto facial, tiene 4 modalidades de impulsos motores parasimpáticos en el tema de las secreciones, sensitivo y especial, y sensibilidad general. Este par facial, este par craneal es sumamente interesante. Se da, digamos, explora valorando posibles asimetrías de la cara cuando se ríe o que habla. A nosotros nos va a llegar seguido porque vamos a tener parálisis faciales, en la cual tenemos que explorarlo a este par, y ahí hacemos todas los músculos de la mímica. También puede afectar a la producción de lágrimas y de saliva, por eso que es la parte parasimpática, la parte secretoria es afectada. Que muestre los dientes, no lo puede hacer. Frunza la frente, dependiendo qué parálisis tiene, va a fruncir o no, va a tener, digamos, limitaciones para fruncir o en otro momento no lo va a poder hacer. Pierde, digamos, explora los gustos de los 2/3 anteriores de la lengua. Bueno, hay que ver la inervación cruzada, ahí sabemos que es un control, por ejemplo, a nivel de lesión, de qué tipo de lesión es, si es facial, periférica o central. Bueno, más que nada eso, ¿viste? La periférica, por ejemplo, la lesión va a tener el paciente en una hemicara completa. Va a perder el pliegue frontal, el pliegue nasogeniano, todas las arrugas de la cara de ese lado se le van a ir. Afecta tanto el nivel superior de la cara como el nivel inferior. En cambio, la central afecta el lado contralateral de la lesión y solo afecta el lado inferior de la cara, no afecta ojos ni frente, por ejemplo, afecta solamente a nivel inferior. Cortical, esta es una lesión más que nada supranuclear o cortical o cerebral. Y el paciente puede arrugar la frente, le pedimos que levante los párpados, por ejemplo, y lo puede hacer. Entonces, en las lesiones periféricas del nervio facial afectan por igual las porciones superior e inferior, como te lo expliqué. Acá tenemos unos signos de exploración del facial. Signos de Chauvet. Al percutir sobre el nervio facial, la glándula parótida se produce una contracción del nervio de la cara y hace como una reacción. En hipocalcemia se puede dar, o en hipomagnesemia, son lesiones más que nada electrolíticas. En este caso, la hipocalcemia se puede dar a veces en un parto, a veces cuando tienen
las mamás tienen la eclampsia, también sufren de hipocalcemia. El reflejo del parpadeo o amenaza, por ejemplo, en este caso lo tienen inhibido, no hay una respuesta. El fenómeno de Bell, al cerrar los glóbulos oculares, se le pide al paciente que cierre los ojos, el paciente no lo logra, lo cierra del todo y puede observarse como que el ojo mira hacia el lado de la lesión, del lado que se ocurrió, a veces hacia el lado contrario. Acá tenemos un dibujito, más que nada le puse las ramas para que ustedes prueben la sensibilidad, por ejemplo, las ramas temporales, las ramas frontales, por ejemplo, lo que puede hacer la cara externa del pabellón, la frontal o piramidal. Después tener, bueno, toda esa zona se debe explorar de manera sensitiva para ver qué siente el paciente, qué sensación tiene en el caso y después, bueno, probar también los movimientos, la parte motora. También se puede pedirle que pruebe sal, azúcar, café, hacer gesto, levantar la ceja, bueno, todos los movimientos de la mímica. Hay una parálisis, la que vamos a ver siempre, que va a ser la parálisis periférica o parálisis de Bell. Esta es una disfunción en el nervio facial sin causas detectables. A veces no hay, digamos que no tiene una causa, ni siquiera no sabes qué pasó. Mucha gente a veces la relaciona con un golpe de aire, también le llama parálisis Frigori. En este caso la persona tiene toda la hemicara sin arrugas. Fíjense en esta imagen, el paciente pareciera que tiene, en un lado está aumentada, se sonríe, entonces tiene el risorio sumamente activo, tiene arrugas en la frente. Ese no es el lado afectado, sino el lado afectado es el otro lado, que el paciente no puede realizar esos movimientos. Pierde la sensibilidad, no puede cerrar el ojo, muchas veces tienen que usar gotitas porque se le seca o un parche. Lagrimación o salivación excesiva, pérdida del sentido del gusto en los 2/3 anteriores de la lengua y también el oído. A veces tienen acúfenos, la verdad que es complicada, pero se puede dar por algún virus, por algún tipo de herpes, por algo, digamos, más que nada es por eso, a nivel periférico. La central, acá podemos ver la diferencia, supuestamente acá está la médula. Si es una lesión a nivel central, va a venir y la lesión va a ir hacia acá abajo. Si la lesión es contralateral y cuando es periférica es a este nivel, entonces tiene a nivel de ese lado de la cara, de los dos lados. Acá, por ejemplo, en la otra imagen se puede ver lo que es la central. El paciente solamente tiene la lesión a nivel inferior, solamente de un lado del labio, vieron que cae. En cambio acá la periférica es toda la mitad de la cara, otro lado tiene arrugas, que pareciera ser ese lado de la parálisis, pero no, el lado de la parálisis es esta porque no tiene arrugas, no puede mover, está paralizada la cara, los músculos no responden. Después vamos a ver cómo lo podemos tratar, pero ahora estamos más que nada haciendo una exploración. Vamos a evaluar el par craneal el 8, perdón. El 7 ya lo dimos, bueno, vamos al 8, que es el par craneal. Perdón, el vestíbulo coclear. Vamos a ponerle el nombre si ustedes lo quieren para que ustedes recuerden. Tuve una interrupción. Coclear. Se lo evalúa también, bueno, nace en el surco de la bulbo de la fosita. Perdón. Estoy muy alérgica hoy. En el surco bulbo protuberencial, en la fosita lateral, al lado. El vestíbulo coclear tiene dos porciones, acústica y vestibular. Deben explorarse por separado, sensitivo, vestibular
y la audición. Componente acústico, agudeza visual, conducción del área y ósea. Eso lo hace podemos hacerlo por medio de se llama, no me acuerdo el instrumento con que se explora, ya les voy a recordar. Es un triángulo de metal que se golpea ¡ting! Y suena. Después está se usa para los que estudian guitarra, se van a acordar el nombre, que ahora no me acuerdo. La agudeza auditiva es correcta si el paciente oye el tic-tac, por ejemplo, de un reloj, le ponéis, lo haces escuchar. Conducción aérea y ósea, se estudia con... está el diapasón, ahí estaba, mirá. No me acordaba, estaba ahí en el mismo power. Y después está el componente vestibular que se realiza valorando la presencia de nistagmo. Otra vez hablando de movimientos del ojo, pero tiene sumamente relacionado con la parte vestibular. Y trastornos en la audición, por ejemplo, y trastornos de equilibrio. Entonces vamos a evaluar por un lado la parte auditiva y por otro lado la parte vestibular. Tenemos que siempre tratar de definir eso. La auditiva la probamos con un sonido, con algo, con el diapasón. El diapasón lo que va a hacer es generar una vibración, el paciente lo va a sentir como bien profunda, más que nada es una conducción aérea y ósea, ¿viste? Que llega desde afuera y se introduce y puede tener una sensación vibratoria a nivel del hueso temporal. Después tenemos el componente vestibular, que bueno, se realiza hablando de la presencia de nistagmo. Trastornos en la audición y de equilibrio. Por ejemplo, cuando un paciente tiene problemas de equilibrio, podemos relacionarlo un poquito con algo auditivo, la parte, digamos más que nada no cerebeloso, ¿no? Porque también el cerebro tiene sumamente, como el otro día me dijo una compañera en prácticas, que a nivel del oído interno, el oído medio, tenemos el par 9, que es el glosofaringeo, el par 9, que es el glosofaringeo, también es mixto, motor parasimpático, secretor, sensorial, sensitivo general. Se origina en el surco lateral del bulbo, conduce la sensibilidad general de la faringe, toda la tercio posterior de la mucosa lingual, recoge los estímulos sensitivos, gustativos y gustativas del tercio posterior de la lengua. Ahí está mal escrito acá, voy a corregir. Bueno. Se explora valorando el sentido del gusto, le pueden dar que pruebe algo para tragar, valorando cómo maneja las secreciones también. Si ustedes ven un paciente que llega, por ejemplo, con salivación, puede tener a nivel del glosofaringeo porque le debe estar costando tragar. Puede tener una lesión, por ejemplo, hay personas que tienen Parkinson, encefalopatías, algún tipo de trastorno neurológico a nivel, por ejemplo, la parálisis cerebral, y todo eso puede tener una alteración del par craneal 9. Por ejemplo, ageusia, que es la pérdida de la sensibilidad para el gusto; parageusia, que es la alteración de la percepción en relación al gusto; hipogeusia, la sensibilidad para el gusto disminuida, digamos, no siente nada. Ageusia es la pérdida directamente. Uno es la alteración y otro es la disminución. Y después tiene la dificultad para tragar. Estamos ante una alteración mucho más grave. Eso también, por ejemplo, sucede con el coronavirus, pero no la imposibilidad de tragar no, pero sí la pérdida del gusto. El par vago 10. Se origina en el surco lateral del bulbo, por encima del accesorio, que es el nervio espinal. En el par 11, que lo vamos a ver más adelante, nervio mixto, parasimpático, secretor, sensorial, sensitivo en general. Tiene un montón de funciones. Está sumamente irrigado con la sintomatología, por ejemplo, cuando una persona se descompone. Cuando una persona está descompuesta, por ejemplo, este nervio está a full ahí.
Posee inervación extensa, comprende las vísceras del cuello, tórax y abdomen. No reconoce nocicepción, sino que reconoce la información sensitiva de la laringe. Por ejemplo, no la parte nociceptiva, sino la parte más que nada sensitiva. De la tráquea, el esófago, visceral, torácica, abdominales y los baroreceptores del callado de la aorta, porque esos son los que me van a dar, por ejemplo, algunas alteraciones a nivel de la frecuencia cardíaca. Van a mandar también información a nivel de abdominal. Tienen sensaciones a nivel digamos, del callado de la aorta, y ahí es cuando empieza a mandar una información parasimpática, porque este es un nervio totalmente parasimpático. Los órganos que inerva: el músculo palatogloso, constrictores de la faringe, vía plexofaringeo, músculos de la laringe, glándulas y músculo liso de la faringe, toda la parte lisa, porque la parte visceral, la parte parasimpática, es sumamente autónomo. Vísceras torácicas y vísceras abdominales, ahí están los baroreceptores de la callado de la aorta, corpúsculos gustativos de la epiglotis y faringe, muy escasos. Estoy un poco congestionada, entonces me cuesta por ahí hablar y respirar. Receptores del tracto de presión, propiocepción en la mucosa y paredes del tubo digestivo, desde faringe hasta la flexura esplénica del intestino grueso, vísceras torácicas y abdominales, toda la parte visceral, esa parte de la parte respiratoria también, así como receptores de la presión arterial y la tensión de oxígeno en la aorta, también receptores del dolor, temperatura, tacto y presión de la laringe, faringe. Bueno, toda la zona de más que nada visceral, como pueden ver, se encarga de sentir temperatura, presión, conducto auditivo externo, cara externa del tímpano, oreja y meninges de la fosa craneal posterior. Sumamente complejo. La alteración, digamos, altera el reflejo nauseoso, la deglución y la elevación del velo del paladar. Por ejemplo, tenemos disfonía por parálisis de las cuerdas vocales, ausencia del reflejo nauseoso, reflujo nasogástrico. Todo eso directamente. Seguimos con los pares craneales. Está el par craneal 11, que es el espinal o el accesorio. Es un tipo de nervio motor, sumamente motor, o sea que se encarga directamente de los movimientos. Origen en el sublateral del bulbo y en la cara lateral de la médula. Inerva músculos de Com, trapecios y músculos laríngeos. Por ejemplo, la evaluación con movimientos de los hombros, contra resistencia, girar la cabeza contra resistencia. Por ejemplo, las patologías son hombro caído, dificultad para rotar la cabeza para el lado opuesto o a la lesión. Par craneal, por ejemplo, el 2 es el hipogloso, también es motor. Origen en la cara anterior del bulbo. Órganos que inerva todos los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua, excepto el paratogloso que se encarga el vago. Evaluación, movimientos de la lengua, fuerza de la misma, patologías disartrias, así como me está pasando a mí ahora que no puedo mover la movimientos de la lengua para poder hablar, digamos, dificultad a la hora de hablar por la falta de la movilidad de la lengua. Esta es una imagen que le va a recordar quizás a los pares craneales, qué partes son las que él, digamos, en las que ellos pueden relacionarse. Por ejemplo, el 1 es el olfatorio. Como sabíamos ahí, bueno, sabíamos que se encarga de la olfacción o de oler. El 2 es el óptico. El 3, el 4 y el 6 son el 3 el oculomotor, el 4 el troclear y el 6 el abducen. El 5, por ejemplo, es el trigémino. El 6 es el abducen, que ya lo leí. El 7 es el facial. El 8, el vestíbulo coclear. El 9 es el
no es el hipogloso, sino el 9 es el glosofaringio, el 10 es el facial, el 12 el hipogloso y el 11 el espinal. Esto para recordar más o menos. Después importante por ahí esta información para saber cuáles son sensitivos, motores y mixtos, los que son solo sensitivos, los que son solo motores y los que son mixtos. Los sensitivos, por ejemplo, son el paro olfatorio, el óptico y el auditivo. Los motores tenemos varios, el 3, el 4, el 6, el 11 y el 12, que son solo motores. Y los mixtos son el trigémino, el facial, el glosofaringio y el neumogástrico, que acá le llaman así, que es el par 10. Neumogástrico porque tiene los varoreceptores y tiene todo el control de digamos, todo el control de la parte vegetativa, digestiva y eso. Y vamos a terminar con esto. Muchas gracias. Igual yo voy el martes con el grupo 3 y 4 que vamos a tener la clase, vamos a explorar, vamos a hablar un poquito de esto, vamos a sacarnos todas las dudas. Y bueno, espero que les haya servido. Perdonen ¿cómo es la rinitis, la congestión que tengo? Es que o hablo o respiro. Estoy así hace unos días, así que no es coronavirus igual. Siempre los cambios de clima me generan esto. Bueno, nos vemos chicos.